Buenos días, Anita, ¿cómo estás? No tienes audio. Recuerden que es importante que yo pueda verlos. Ese es un requisito. Ese es un requisito. ¿No tienes audio? Ana. Entra Andurain. Buenos días, Miriam. ¿Cómo amaneciste? ¿Por qué no tienen audio? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ven la pantalla? No escucho. Tienes el micrófono, Miriam. El micrófono lo tienes Apagado. apagado. Y es que lo apago para no se oiga la bulla. La pantalla es como reducida. ¿Qué cosa? La pantalla tiene un poco más chica. La pantalla, qué raro. Ahora. Ahí se ve manual. Ahí se ve manual de análisis, pero no está el ancho completo. No, sí, claro, no pueden tener, pero ven bien las cosas, porque Sí. tengo que tener acá a toda la gente que va entrando, si no, no los veo. A ver, vamos a poner así. Y vamos a, ahora, Sí, ahora sí. y me Se ve pueden bien. ver, y me pueden ver. Sí, profesora. Bien, vamos a esperar los 2 minutos que faltan para las 7 y dar oportunidad. ¿Cómo te ha ido en el desarrollo de la práctica forense? Andurain, Bastante bien. ¿sí? Bastante bien. Bueno, me ha ayudado con las clases de YouTube porque me ha gustado un poquito. En lo penal, la materia penal le tenía mucho hasta que comencé a dar clase con usted. Se te hace difícil. Buenos días, Nicole, Pero ya. Michelle. Giniva, Buenos días. ¿cómo te ha ido con los problemas? Buenos días. Buenos días, Giniva. Buenos días, profe. Buenos días. Parece que el audio de Giniva no está funcionando. Michelle, ¿cómo te ha ido con los problemas?
Bien, profe, ya casi los estoy terminando. Ajá. Entró Carlos. Carlos, buenos días. Carlos, Dígame, profesora. buenos días. Acuérdese que tengo que verlo. Sí, ¿Cómo le ha ido, cómo te ha ido con los problemas? ¿Con la práctica forense? Muy bien, profesora. Casey, está entrando Casey. Bien. Vamos con el problema 4 y el problema 5 para entrar a algunos aspectos de la parte teórica. A ver, con el problema 3 no recuerdo, sí lo hicimos, ¿verdad? El problema 3 ayer. Sí, profesora. Sí, Vamos al 4. correcto. A ver, Nicole, el problema 4. ¿Leo nada más la respuesta al problema o lo leo completamente? Lee el problema y te vas directo a la respuesta, Nicole. Ok, profesor. Deme un segundito para Ubicarlo. el problema. Sí. Buenos días. Buenos días, Chamapuro. Buenos días, profesora. Estamos esperando a Nicole que nos va a leer, nos va a decir el problema 4. ¿Tú quieres presentar el 5, Luis? Por favor. Después de Nicole. ¿Lo tienes listo? Sí, profesora. Ajá. Nicole, ya Ok. está. Bien. Sí, voy a leer el problema y luego la respuesta. La respuesta. Ajá. El señor Tsunami Alegre, quien es funcionario de la Dirección de Investigaciones Judiciales, DIJ, se dirige en compañía de 4 funcionarios más de la misma institución hacia la residencia del señor Maremoto Bravo, con una orden de allanamiento a su domicilio, ubicado en la calle Tercera, casa 29G, en la barriada Roca Roja, en el corregimiento de Valle Verde. Ajá. Sin embargo, el señor Tsunami Alegre no corrobora los datos y se presentó en la casa 29G, calle Tercera, pero en la barriada Roca Roja, residencia del señor Maremoto Bravo Profundo. Dice, ninguno de los señores Maremoto se conocen, ni mucho menos tienen ningún vínculo familiar que los una. Además, al llegar el señor Tsunami Alegre al domicilio del señor Bravo Profundo, lo hizo pateando la puerta y empujando a las damas, es decir, la esposa, mamá e hija, que se encontraban en el lugar. La hija del señor Bravo Profundo le habla por el celular a su papá, que estaba en el supermercado, y le dijo que estaba pasando, a lo que él le contesta, voy enseguida. Al llegar el señor Bravo Profundo le pide al señor Tsunami Alegre que le enseñe la orden de allanamiento, a lo que ésta accede. En dicho momento, el señor Maremoto Bravo Profundo lee la orden de allanamiento, se percata que han cometido un error y le indica al señor Tsunami Alegre en qué consiste el mismo. La dirección es parecida, pero es la misma e igual con el nombre, de tal manera que el señor Maremoto le indica al señor Tsunami que él es otra persona, ya que ellos debían allanar la casa del señor Maremoto Bravo, que vive en la barriada Roca Roja, y él es el señor Maremoto Bravo Profundo, y esa es la barriada Roca Ruge. Es por ello que el señor Tsunami Alegre con su equipo se retiran del lugar, no sin antes recibir por parte del señor Bravo Profundo la advertencia que procederá legalmente en su contra por lo acontecido en su residencia. Ok. Ahora leo la respuesta, profesora, ¿cierto? Sí, mi amor, lea la respuesta. A ver, Nicole. Sí, dice, el problema analizado en los párrafos anteriores plantea la realización de un acto
de omisión por parte del servidor público, el señor Tsunami Alegre, el cual en pleno cumplimiento del deber se confunde con los datos de la orden de allanamiento para el domicilio del señor Maremoto Bravo Bravo y se dirige a allanar el domicilio del señor Bravo Profundo, irrumpiendo en el hogar del mismo y perturbando a las damas que se encontraban en la residencia. Luego de que se pateara la puerta, empujaran a las damas al entrar. En vista de lo ocurrido, podemos observar que a pesar de que la conducta realizada por el funcionario público puede ser considerada como un delito culposo contra la inviolabilidad del domicilio, según lo descrito en el artículo 163 del Código Penal, cabe resaltar que como se actuó por inobservancia del deber objetivo, existen excepciones tal cual lo describe el artículo 27, capítulo 3, dolo, culpa y sus excepciones, título segundo, hechos punibles y personas legalmente responsables. Por lo tanto, la acción penal en su contra se extingue y por ende no se sigue un proceso penal en su contra. Por consiguiente puse que aunque no se sigue un proceso penal en contra de los funcionarios, sí se lleva a cabo, se podría llevar a cabo una demanda civil en contra del Estado por los daños materiales causados al domicilio del señor Maremoto Bravo Profundo, tal cual lo establecen los artículos 160, 1644A y 1645 del Código Civil panameño. ¿Qué dice el 1644A? Que dentro del daño causado se comprenden tanto los materiales como los morales. Y el 1645 establece que la obligación que impone el artículo 1644 es exigible no solo para los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, es decir, el Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien probablemente corresponda a la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones. Ajá, entonces usted puso que el delito es inviolabilidad del domicilio. Sí. Ajá, ¿quién? Acuérdense que yo soy la última que hablo. Quiero escuchar a otro. ¿Quién puso algo distinto? ¿Quién puso algo distinto? Vámonos a material didáctico. Quiero que nos vayamos a material didáctico. Mire. Y va a buscar delitos contra la libertad individual. Vamos a buscar aquí delitos contra la libertad individual. ¿Quién puso algo? A ver, Linda. Profesora, a ver. Yo también pienso, no sé, que en la Constitución hay un artículo, el artículo 47, Ajá. que garantiza la propiedad privada. Digo que como invadieron la propiedad privada de el señor, que ya busco el nombre. Ajá. ¿Quién qué? Como se equivocaron de nombre, o sea, se equivocaron de nombre o simplemente no de nombre, sino de... ¿Quién se equivocó de nombre? No, o sea, cuando fueron a allanar Ajá. al señor. Mire, les voy a dar a todos 3 minutos. ¿Ustedes están viendo aquí el material didáctico en la pantalla? Sí. ¿Aló? Sí, profesora. Sí, profesor. Bien. Les voy a dar 3 minutos para que usted mire del artículo 149 al 160 y me ubique ahí algo que se parece al problema. Tiene 3 minutos. Profesora, ¿yo pudiera comentar el mío mientras tanto? Lo que tú pusiste, ¿qué pusiste tú distinto? Bueno, yo puse que se afectó el bien jurídico de la vida y la integridad personal y la libertad. El funcionario
actuó de manera culposa y negligente y con abuso de autoridad, afectando también el artículo 238A, violencia psicológica mediante amenazas y persecución y acoso. ¿Qué figura delictiva tú pusiste? Nombre de la figura delictiva. Privación de libertad. Privación de libertad, ¿en qué artículo? 138A. 138A, privación de la libertad. No, perdón, 152, por favor, perdone. 152. Léelo rapidito el 152 de aquí, mira, aquí está. Aquí está en la pantalla. Ay, que no lo veo. La privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo directo o indirecto o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales vigentes. Ajá. Continúo. Será sancionada con prisión de 15 a 20 años. Ajá. ¿Qué más dice ahí abajo? Este delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena impuesta judicialmente al responsable de esta serán imprescriptibles. Bien. Aquí yo no comparto el punto de vista del 152. Voy a explicar el por qué. El artículo 152 nos habla del delito de desaparición forzada. Ese delito de desaparición forzada consiste en que la víctima es un disidente político. La víctima es una persona contraria al gobierno de turno y ya sea por funcionarios del Estado o por grupos privados que han surgido con el beneplácito del Estado, desaparecen a la víctima porque la víctima constituye un peligro para el gobierno de turno. Por ejemplo, ustedes me han escuchado a mí hablar de la historia del feminicidio en América Latina con las hermanas Mirabal en la década del 60. Ellas son personas que van en contra del gobierno de turno en República Dominicana en la época del dictador Trujillo, y él las manda a matar. Las muchachas desaparecen, las secuestran. Con el tiempo, con el pasar de los días, aparecen muertas y tiradas en los zanjones, en diferentes zanjones. Ahí hubo un delito de desaparición forzada. No sabían dónde estaban las muchachas se las llevaron. Entonces, este delito de desaparición forzada es un delito de naturaleza eminentemente política en perjuicio de esta víctima. Afecta constituye, además de un delito contra la libertad, constituye un delito contra la humanidad. Esta figura delictiva debía estar en el título 15. Sin embargo, está determinada como un delito contra la libertad individual. ¿Quién tiene
otra figura delictiva antes de que yo hable? Yo, profesora. Violabilidad de domicilio o es delito contra la libertad individual. A ver, Carlos. Sí, profesora. Yo tengo que, pues, en esto se violó, pues, el derecho el derecho a la privacidad en el domicilio, el cual está específicamente plasmado en el artículo 163 del libro segundo del libro segundo de los delitos, específicamente hablando del título segundo de delitos contra la libertad, que dice así, lo voy a leer a manera literal. El servidor público que allane morada, casa o sus dependencias o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina, será sancionado con prisión de 2 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Bien, vamos a quedar aquí. Fíjense. ¿Es un delito contra la libertad lo que se cometió? Claro que es un delito contra la libertad individual. Mire aquí mi gráfica. Los delitos contra la libertad son 5. Está delito contra la libertad individual y desaparición forzada. Fíjese aquí en el mapa conceptual. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Delitos contra la libertad de culto. Claro que la denominación genérica de la figura delictiva es el delito contra la libertad, pero la específica es el delito contra la libertad, contra la inviolabilidad del domicilio, que es el capítulo 2. ¿Por qué, profesora? Fíjese lo que nos dice este tipo penal y lo que nos dice el problema. El problema nos habló de que se fue a hacer un allanamiento. Un miembro de la DJ va a hacer el allanamiento y no cumple con el procedimiento de revisar. Hay que corroborar, hay procedimiento para llevar a cabo el allanamiento, porque a veces pueden ser personas que tengan el mismo nombre, pero se diferencia con la cédula. Puede ser que la diferencia entre esas dos personas sea un número, 2 números o toda la numeración completa. A veces hay barriadas que llevan el mismo nombre o que tienen las mismas calles. Hay que corroborar muy bien porque en Panamá no tenemos ese sistema especializado que hay en otros países donde se rotulan muy bien las calles. Aquí la dirección es al lado de la pizzería Italia, por ejemplo, al lado de la farmacia Rocha de Paitilla, al lado del Super 99 que está por allá por el centro La Doña. Esas son las direcciones. En esa forma es que se identifica aquí en Panamá y ese es un error. Entonces, ellos, según el dato, según el expediente, según el problema, no corroboraron la información y fueron al lugar equivocado. ¿Cuál es la figura delictiva que yo voy a indicar? La que se ajuste más al tipo penal. Recuerde usted, cuando hablamos de los principios, la aplicación de los principios en aquellos casos en que había un concurso aparente de leyes. Aquí pareciera que hubiese un concurso aparente de leyes y que estuviésemos hablando de un delito contra la libertad individual. En el capítulo 1. Sin embargo, vemos que sí es un delito contra la libertad individual, pero tenemos que buscar aquí aplicar el principio de especialidad. ¿Qué es lo que me dice ese principio? Tengo que aplicar la norma cuyo tipo penal sea más específico. ¿Qué es lo que me va a decir a mí? Que el tipo penal es más específico, el que tenga mayor cantidad de elementos. Es decir, que la conducta ilícita
todos los elementos que conforman la conducta ilícita, se ajusta, lo contiene el caso o problema que nosotros estamos analizando. Entonces, más que, por eso me fui aquí a su plantilla, a su material didáctico. Fíjense, claro que quien ilegalmente prive a otro de su libertad y llegan pateando puertas, gritándole a la gente, no están siguiendo el procedimiento. Entonces usted pudiera decir, bueno, hay un abuso de sus funciones, pero resulta que hay un artículo específico que dice en el 163, el servidor público que allane morada, casa o sus dependencias o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina. Allí ya me está enmarcando. El funcionario no cumplió con sus funciones debidamente, con el manual de procedimiento. Entonces, mi artículo que se ajusta por el principio de especialidad ante este posible concurso de leyes es este. Vamos al artículo, no recuerdo quién dijo infracción de los deberes, ¿quién fue el que lo planteó? Fue Nicole. Nicole, ¿fuiste tú? Sí, profesora, dígame. Tú fuiste la que señalaste infracción de los deberes. No, yo señalé el artículo 163 y el 28, considerando que él había actuado por inobservancia del deber. Pero alguien aquí habló de, ¿quién fue? De la fue Carlos Pérez, profesora. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Creo que fue Carlos, que mencionó sobre el actual servidor público. Carlos habló de Es que quiero que el estudiante que señaló ese punto lo relacione con esta figura delictiva y lo explique. Fue Carlos. Mire, acuérdese que aquí... Profesora, yo solamente señalé el 163. Independientemente si estuvo acertado o no, eso no es lo que a mí me importa. A mí me importa es que usted participe. Participó Nicole, Giniva, Andurain, Ana, Carlos Pérez. A ver, Carlos, ¿tú qué habías dicho? Yo solamente señalé el 163, profesora. La persona que lo habló no le dé pena, dígalo. Anita, ¿fuiste tú? No, Anita, profe, levantó la mano. tengo algo que decir. Ah, dime, pues. Es que en el artículo 356 del capítulo 6, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Acuérdese, hay que decir Título 10, delitos contra la administración pública. Muy bien, ajá. Nos habla de que el servidor público que igualmente rehúse, omita... No, el 355. El servidor público que abusando de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de 1 a 2 años o su equivalente en 10 multas o arresto de fines de semana. Fíjense, ¿por qué tú dices que ese artículo, qué hay en ese artículo? Que tú dices, puede ser. Porque el servidor público abusó de su cargo. Pero lo que pasa es que ya hay un tipo penal aquí específico que está hablando del allanamiento. Si ya yo tengo un tipo penal específico, aplico el tipo penal específico. Aquí hay 163 delitos, o sea, definitivamente que es un delito contra la libertad, pero dentro de esos delitos contra la libertad fíjense aquí, delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Ok. Entonces, pareciera que hubiese
un abuso de autoridad, entonces aquí pareciese que hay un concurso de leyes. Profesora, fui yo la que hablé sobre esto, ¿seré yo? Bien, entonces, ahora tú me explicas qué te daba ahí antes que se me vaya la idea. ¿Por qué tú considerabas eso? Entonces, ¿qué sucede? Aquí pareciera que hay un concurso de leyes. Cuando se da la situación de el problema del concurso de leyes, yo me voy a los principios que pueden solucionar esto. Uno de los principios es el de especialidad. ¿Qué quiere decir el de especialidad? Me voy a la ley que reúne la mayor cantidad de elementos que contempla la figura. Por eso es de especialidad, porque esa figura, esa ley, regula esa figura delictiva en una forma específica. Tiene el tema, lo desarrolla ella en todo su espectro, en toda su dimensión. Si no existiera el artículo 163 que habla específicamente del funcionario público, del servidor público que no cumple con el procedimiento que implica el llevar a cabo un allanamiento, nosotros pudiésemos señalar que estamos ante un abuso de autoridad. Ahora, vamos a decir que de todas formas usted dice, no, aquí hay un abuso de autoridad y hubiese un concurso de delito que desde mi perspectiva no lo hay, no comparto esa opinión, pero acuérdese que nunca está todo dicho en materia de derecho penal. De repente puede existir algún abogado o algún juez que diga, ah, no, sí, aquí hay concurso de delito. Igual, hay principios para dilucidar el tema y entonces está el principio de consunción o absorción que me dice, me voy a ir o me puedo ir por el delito más grave. Profesora, ¿cómo yo sé cuál es el delito más grave? Por el bien jurídico afectado, uno, y la penalidad, donde se encuentra ubicado esa figura delictiva. Entonces, aquí, el más grave, ¿cuál es? El que afecta la libertad, porque es una garantía constitucional. Vámonos a la pena. La pena de este delito de inviolabilidad del domicilio es prisión de 2 a 3 años. O su equivalente en día multa o resto de fines de semana, pero prisión de 2 a 3 años. Vámonos con el artículo 355. ¿Cuál es la pena? De 1 a 2 años, o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. ¿Cuál es el delito más grave? Inviolabilidad del domicilio, porque se está atentando contra una garantía fundamental. ¿Eso está claro? Giniva, explícame tu punto. Bueno, yo incluía también el abuso de autoridad, porque por la manera que él actuó dentro del domicilio, ¿no? Ajá. No es la norma que debiera seguir un funcionario, ¿no? Presentar su orden y hacer las averiguaciones, pero no empujando ni pateando la puerta, ni empujando a las damas. Entonces, yo por eso incluí pues una actitud de abuso de autoridad y negligencia en cuanto al actuar, mediante inclusive yo incluí una violencia psicológica, porque entrar de esa manera pues crea o afecta psicológicamente a las personas y sé porque yo lo viví cuando la invasión, yo vivía en un edificio en la avenida Balboa
y estaban los norteamericanos buscando a todas las personas que tenían algún tipo de relación con Noriega. Y mi vecino de la puerta de al lado, llegaron los norteamericanos. Ellos no llegaron con ninguna orden ni nada, ellos llegaron 4 pateando puertas, tumbaron la puerta, después que agredieron al muchacho, al vecino, lo golpearon y de todo. Después fue que se dieron cuenta de que no era al que estaban buscando porque se habían equivocado de piso. Entonces, pues, lo dejaron ahí todo golpeado. Entonces, ese muchacho fue tanto el trauma psicológico que él se vio afectado después de esa golpiza que le dieron los gringos, que él se mudó y se fue, dejó su trabajo y se fue a vivir al interior después de eso, ¿no? Entonces hay una afectación psicológica después de sufrir un trauma de esa clase. Claro, claro que hay una afectación psicológica y es cierto. Nosotros podemos decir que esto, en principio, que hubo, si yo leo de momento, un abuso de autoridad. El abuso de autoridad que es, dice, quien abusando de su cargo ordena o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario, no calificado específicamente en la ley penal. Claro que ese procedimiento no está calificado en la ley penal, es cierto. Sin embargo, hay un tipo penal específico para el allanamiento que realiza un funcionario que no sigue el procedimiento. Aquí habla el servidor público que allana morada, casa o su dependencia o lugar de trabajo sin las formalidades prescritas. ¿Cuáles son las formalidades prescritas? Que yo tengo que llevar mi orden, que yo voy a tocar el timbre o toco la puerta, que digo, buenos días, vengo a realizar esta diligencia, estoy buscando al señor Pedro Pica, al señor Z, al señor X, aquí era el señor Tsunami Alegre, y se lo lleva. Ese es el procedimiento, pero no pateando puertas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay un tipo penal que incluye, que tiene diferente al abuso de sus funciones, abuso de autoridad, que ya contempla específicamente cuando hay un abuso en allanamiento de morada o en allanamiento de oficina o de lugar de trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que así nosotros utilizásemos las dos figuras delictivas, yo tendría que ver si hay concurso de delito o no, si hay concurso de leyes, y aplicar los principios para solucionar esa situación. Y voy a quedar siempre en este problema. En este artículo, en el 163, en esta figura delictiva. Fíjese, estoy dentro de la gama de los delitos contra la libertad. Estoy dentro de la gama de los delitos contra la libertad. No sé si me he explicado. Sí. Que hay un abuso de autoridad, claro, porque él está realizando una función propia de su cargo, de su trabajo como servidor público, que no está establecida en la norma. Pero lo que pasa es que cuando esa extralimitación, ese hacer sus funciones en una forma contraria a lo que establece la ley, cuando en esto se trata de allanamientos, ya tiene un tipo penal específico. Ya entonces yo no tengo que buscar otra situación en otro tipo penal. Por eso es que
me inclino por el 163, delito contra la inviolabilidad del domicilio. Ojo, todo puede suceder. Recuerde usted que va a depender de la forma como se sustenten las cosas. Un abogado, cuando usted esté en el ejercicio de su profesión, en el recurso, en el desarrollo de una querella, usted puede poner toda la figura delictiva que ustedes consideren. Eso es viable. Usted lo puede hacer perfectamente, sin absolutamente ningún problema. El juez al final decidirá si lo que ustedes dicen concuerda con los hechos o no. Eso es importante. Por eso es importante que cuando usted esté leyendo, usted esté realizando la práctica forense, ustedes revisen el material de penal general. Váyase al libro nuevo que saqué, Derecho Penal Panameño, el que tiene la portada chocolate con gris, aquí mismo está en la separata, para que usted repase, está estructurado de una forma distinta. Va por temas, para que usted repase el material. Hay algo que yo les quiero señalar. Está muy bien, y vuelvo y hago énfasis, cuando usted habla de si fue un delito doloso, y usted hable de la responsabilidad penal, el tipo de responsabilidad penal y quién es responsable. Claro que aquí el servidor público es responsable. Esta forma de delito contra la libertad, denominada delito contra la inviolabilidad del domicilio, ha sido desarrollada por el agente en forma dolosa. Y él es responsable en la modalidad de autor. Pero cuando ustedes van a presentar eso, es importante que hagan énfasis, que es la forma como se llevó a cabo la figura delictiva, lo que determina la responsabilidad penal de la gente. Dolo no es un delito, es la forma como se lleva a cabo la conducta ilícita descrita en el tipo penal, el dolo o la culpa. Pero la forma como lo están enfocando pareciera ser que ustedes lo manifiestan como un delito. El delito tiene nombre y apellido. El nombre es el título donde se encuentra el delito. El apellido, lo que lo hace específico, es el capítulo. Por eso es que cuando uno identifica una figura delictiva, tiene que señalar el artículo, el capítulo y el título donde se encuentra. Porque el artículo donde está la figura delictiva constituye la cédula para nosotros. Para el delito, su artículo es la cédula, igual que la cédula para nosotros. Pueden haber 4 Julia Sáenz, pero hay solo una, que la cédula es 8310738. Puede ser que las 3 nacimos el 25 de abril del 68, pero ellas se van a identificar por su cédula. Aquí se van a identificar aún más por el artículo. Por eso es tan importante. Bien. ¿Eso está claro? ¿Hay alguna duda? No. ¿Por qué la gravedad de esta figura delictiva? Y fíjese que les expliqué la desaparición forzada, que es también, aquí en Panamá la tienen como una denominación, como un delito contra la libertad, pero es que no solamente afecta la libertad, afecta la vida y la integridad personal. Y aprovecho para hacerles una explicación.
El capítulo 1, fíjese aquí en la transparencia que le estoy proyectando, del título segundo, se denomina Delitos contra la Libertad Individual y Desaparición Forzada. Y pareciese, decía mi cursor, que fuera una sola figura delictiva, y no, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Una es delito contra la libertad individual, que está en el 149, 150, y otra, el 152, y fíjese que se lo remarqué con un recuadro color aqua. Todo esto que yo les estoy diciendo se los dije en el programa de YouTube, en el tutorial de YouTube. En el 152 me habla de la desaparición forzada, delito de naturaleza política, ya que la víctima es desaparecida por funcionarios que representan el Estado o por un grupo de particulares que han surgido como grupo bajo el beneplácito del Estado. Eso es lo que significa aquiescencia del Estado, el beneplácito, el visto bueno del Estado. Y lo tiene para eso, para perseguir, torturar, matar, llevarse a las personas que representan un peligro para el gobierno de turno. Entonces, este delito de desaparición forzada constituye una forma de realizar el terrorismo de Estado. Por ejemplo, en la época de la dictadura militar con Manuel Antonio Noriega, se dieron habían grupos que era el CODEPADI, Batallón de la Dignidad, y otros que tenían otros nombres. Esos grupos, lo que ellos llevaban a cabo era una forma de terrorismo de Estado, porque usaban a la gente, les apaleaban, que se denominan patriotas, no eran nada de patriotas, eso no era patriotismo. Ellos ejecutaban una forma de terrorismo que se llama terrorismo de Estado, y a muchas personas las desaparecían, incurrían en delito de desaparición forzada. Este delito es imprescriptible porque afecta a la humanidad y conforma delitos que constituyen delitos contra la humanidad. Chamapuro. Pasamos a el siguiente problema que le toca a Chamapuro. Vámonos aquí otra vez a su libro de texto. Yo estoy tratando de hacer esto siempre porque todavía hay personas que me preguntan dónde están las cosas. Entonces yo trato de entrar y salir de mi sitio web, y que ustedes vean que coloco mi sitio web para que les sea más fácil. Hay algo que les voy a pedir en lo que se sintoniza Chamapuro, y es lo siguiente. Ustedes tienen que leer las asignaciones. Sí, hijo, ya te vi. Me refiero en lo que te prepara. Tienen que leer la parte de actividades pedagógicas. Ayer yo les dije que no he terminado todavía porque me sentí un poco indispuesta. He tenido exceso de trabajo y he tenido que descansar. Y yo les estoy mandando a más tardar sus calificaciones en el transcurso de la próxima semana. Pero ayer me molesté un poco cuando estoy revisando los correos y hay gente tan perdida en el espacio sideral que me mandaron con nombre de no sé qué asignación los problemas, el cuestionario práctico, otros. Aquí hubo gente que poco le faltó escribir sobre la luna.
¿Eso qué me indica? Que no se han tomado la delicadeza de irse a la parte de actividades pedagógicas y ver, según, aquí están, empieza por penal general, ustedes son penal especial, ir y ver cuál es mi grupo y cuál es mi tema. Y si esto no me quedó claro, irme al canal de YouTube a ver el programa que la profesora, el tutorial que la profesora hizo sobre eso. Ayer tuve un estudiante que cuando le estaba haciendo las preguntas teóricas sobre el módulo 1, ella, siendo estudiante de penal general, empezó a explicarme el módulo 1 de penal especial. Y yo la dejé que hablara. Y cuando finalizó me dijo, ay profesora, pero si es que mi clase es penal general. Eso no puede pasar hoy. Entonces, por favor, y debido a eso, usted va a tener que accesar a YouTube los canales, los cursos que son de su materia y va a poner en comentarios su nombre, el grupo al cual pertenece y el número de cédula. Bien, cierro paréntesis. Problema 3. A ver, Chamapuro. Problema 5. Ya les leo. Perdón, 5. Estoy ya en loca. Correcto. Ajá. Betty Mármol está casada con Pablo Mármol. Ella se dedica a las labores del hogar, mientras que su esposo Pablo trabaja en la calle y es quien aporta dinero a la casa, situación por la cual Pablo le entrega mensualmente la suma de 3.000 balboas para que sean cubiertos los gastos de la casa. Sin embargo, hace aproximadamente 6 meses que el señor Pablo Mármol ha tenido un comportamiento extraño. Le ha disminuido la suma de 1.000 balboas mensuales. Esto es porque disculpe, hace aproximadamente 6 meses el señor Mármol ha tenido un comportamiento extraño, le ha disminuido la suma de 1.000 balboas. Es por ello que la señora Betty se ha retrasado en el pago de sus compromisos, siendo uno de ellos el mantenimiento del apartamento en que vive, situación que trajo como consecuencia que la administradora del edificio le incluyera en la lista de morosos que coloca en la puerta de la entrada del edificio. Por otra parte, la señora Betty decidió contratar los servicios de un investigador privado para que le diese seguimiento a su esposo, el señor Mármol, y al final del mes le rindiese un informe de todo lo que hace este. Para sorpresa de la señora Betty, el investigador, mediante pruebas como fotografías y grabaciones de llamadas hechas y recibidas a través del celular del señor Mármol, le indica que este es infiel con una compañera del trabajo de nombre Luciérnaga Fugosa. Ese es el problema. Paso a leer mi respuesta. El paso número 1, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Luis. Paso número 1, hechos relevantes. Betty está casada con Pablo Mármol. Ella se dedica a las labores del hogar. Pablo Mármol le entrega mensualmente la suma de 3.000 balboas para cubrir los gastos de la casa. Aproximadamente hace 6 meses, el señor Pablo ha disminuido la suma de 1.000 balboas. Perdón, Luis, Chamapuro, yo quiero que te vayas directo a la respuesta, al paso 7. Al paso 7. Parece que todo el que yo llame lee el problema y se va directo al paso 7, que es la estructura de la respuesta y le explica. Ajá. Luis, ¿qué te pasó? Chamapuro. Debe ser que se le fue el internet. A ver, Adrián Ortega. Quiero ver a Adrián. Adrián Ortega. Sí, profesora. Quiero ver. Estoy... Ajá. Adrián.
Ya les he explicado que tienen que aparecer en el video. No pueden poner, oiga, yo voy a ponerme ahí también el recuadro en negro. Esas son disposiciones del Departamento de Penal y de la universidad. A ver. Adrián Ortega. Yo voy poniendo X, ¿ah? Vamos a ver, Eduardo Carrasquilla. ¿Carrasquilla? Sí, aquí, profesora. El problema 5. El problema 5, dime la respuesta. El paso 7, léela. Ya voy, profe. Déjame buscar. Directo. Estructura de la respuesta. Ah, ya lo estoy buscando, profe. Ya, dame un segundo. voy pasando lista. Ajá, problema 5, ya lo tengo. Ajá, la respuesta. El paso 7. La respuesta, sí. Ajá, en el mencionado problema se presenta la comisión de la figura delictiva del delito contra la inviolabilidad y el derecho a la intimidad. ¿Delitos contra? Contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tipificado en el artículo 167 y 168. ¿Qué más? Donde vulnera el bien jurídico tutelado de la libertad. Ajá. Sí. ¿Ya sobre lo pusiste? No, ya va, por favor. En el teléfono. Y que se actuó con dolo también. ¿Qué por más? Cómo se lleva, por cómo se llevaron los actos. Yo quiero que lo lean. Estoy pidiendo que lo lean porque quiero ver cómo estructuraron la respuesta. Por eso quiero que lo lean. Léamelo. Lea lo que escribió. En el mencionado problema se presenta la comisión de la figura delictiva del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho de la intimidad, tipificado en los artículos 167 y 168. Se vulnera el bien jurídico tutelado de la libertad. Podemos llegar a la conclusión que la señora Betty Mármol es la autora intelectual del delito al tener la idea al iniciar la investigación, contratando a un investigador privado para exteriorizar aquella idea, la cual transgredió y violentó derechos hacia Pablo Mármol y Luciérnaga Furiosa, llegando entonces a ser la señora Mármol autora intelectual y el investigador cómplice primario, actuando con dolo. Muy bien. ¿Quién puso otra cosa? Casey, ¿qué pusiste tú? Casey Montaño. Bueno, profesora, en mi caso sí, no me centré en el punto de vista de la señora Betty, sino en el punto de vista del señor Pablo Mármol. Y para mi concepto no existe delito por parte del señor Mármol debido a que la infidelidad es una causal de divorcio, pero no es un delito. Y, bueno, esa sería mi respuesta. O sea, para mí no hay delito por parte del señor Mármol. Ella no cometió ningún delito. Profesora. Levánteme la mano, por favor. A ver. Ya yo sé que estamos pasados en el tiempo. Se acabó la clase. Dime, Miriam. Profesora. En ese delito, en este caso, sobre la señora y el señor, el delito sería el orden jurídico. No te escucho con claridad, se te escucha entrecortado. Sí, creo que es la señal, profesora. Pero el delito sería con el orden jurídico familiar, profesora. El orden jurídico familiar, pero ¿qué artículo? ¿Qué figura delictiva? ¿Cuál fue la que tú pusiste? El artículo 200. ¿El artículo? 200, profesora, porque ahí, sí, el artículo 200 habla sobre eso. Quien hostigue o agreda
física o psicológica o patrimonialmente a otro miembro de su familia, o sea, patrimonialmente, porque el señor que era prácticamente cabeza de familia le surtía de una cantidad de dinero a su esposa y luego disminuyó, infringiendo en Lo que pasa, una relación extramarital. Lo que pasa es que aquí, fíjense, claro que una relación extramarital, cuando cualquiera de los dos cónyuges se entera, eso puede convertirse en una forma de violencia hacia el cónyuge afectado, en una forma de violencia doméstica hacia el cónyuge afectado. Eso puede constituirse, eso va a depender de el tipo de relación extramarital y la misma forma con que el cónyuge afectado analice dicha situación. Y mire que no estoy hablando de mujer afectada, estoy hablando del cónyuge afectado porque hay infidelidad también femenina. Pero, ajá, déjenme, Jennifer, yo quiero que cuando me pidan la palabra, me marquen la mano aquí para yo írsela dando. Pero quiero hacer una aclaración a Miriam y te doy la palabra a Jennifer para pasar lista porque se acabó la hora. La agresión patrimonial que hablan aquí es cuando uno de los cónyuges exige a otro que haga uso de su patrimonio cuando éste no quiere hacer uso. Por ejemplo, si yo tengo un bien, si el esposo tiene un bien o la esposa tiene un bien, si yo tengo un bien, una casa que es mía, y me dice mi esposo, te obligo a que la hipoteques para cubrir compromisos económicos que tengo, y yo no quiero. Ahí sí hay una agresión patrimonial. Ahí sí hay violencia doméstica en base a la agresión patrimonial. O, para no decir siempre que la mujer es la víctima, la mujer que le dice al esposo, dame todo lo que ganaste. Cada quincena, dame todo lo que ganaste. Y él se queda sin nada. La persona necesita un dinero para sus necesidades básicas, para cualquier situación que tenga en la calle, o si quiere darle algo a sus padres, o para cualquier situación personal. Allí hay una violencia doméstica en sentido de la agresión patrimonial. Jennifer, Geneva, paso lista y finalizo el problema de la próxima clase. A ver, Jennifer. Profe, yo le escribí un chat, es como una pregunta. Yo le puse que sí, el delito... Aquí yo no veo ningún chat. No se ve. El grupo de WhatsApp, no, lo tienes que escribir aquí. No en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿Lo pusiste fue en el grupo de WhatsApp? No, profesora, está ahí en el chat. La pregunta es sobre el adulterio. ¿Por qué yo no la veo? El delito. Yo no lo veo aquí. Ahora, se lo voy a decir, aquí, léelo. Aquí dice, profesora, el delito de adulterio no entra en este caso por parte del señor Pablo Mármol. Ya, aquí veo el chat. Fíjate, el adulterio no es una figura delictiva. El adulterio es un comportamiento que afecta la moral y las buenas costumbres. Entonces, como no es una figura delictiva, no se le puede imponer una sanción a Pablo Mármol. Es una causal de divorcio, es cierto, mas no es una figura delictiva. Es un comportamiento que va en contra de los
preceptos morales. Usted sabe que no debe incurrir en ese comportamiento porque está afectando la moral y las buenas costumbres, tanto si ese adulterio lo lleva a cabo el hombre como si lo lleva a cabo la mujer. Entonces, no es una figura delictiva. Giniva, ¿qué me querías preguntar? No, yo lo que quería comentar que este caso, pues, no se encuentra tipificado en el Código Penal y que en tal caso, si Betty Mármol tiene algún problema de pensión alimenticia o tiene que remitirse al Código de la Familia y hacer sus reclamaciones correspondientes. Claro, mire, lo que acaba de mencionar Giniva es una situación jurídica que se deriva del problema. Y porque aquí él no ha dejado de entregar el dinero, lo que pasa es que disminuyó la cantidad. Entonces, esta es una situación jurídica que se deriva de este problema penal y le corresponde a los juzgados de familia. Aquí, lastimosamente, Betty Mármol, aun cuando es una afectada, porque claro que incomoda una situación de adulterio, el saber que no está el mismo ingreso familiar porque el esposo tiene otro compromiso, otra familia, claro que le va a sentir o la va a hacer a ella sentir en una forma incómoda. Pero independientemente de todo ello, les tengo noticia. Ella fue la que incurrió en un comportamiento que sí está tipificado en el Código Penal, que fue montarle seguimiento al esposo para poder advertir que ella anda con una compañera de trabajo. Profesora. Ajá. Dime, pastor. Eso es lo que yo lo quería decir, ¿no? Porque ella dice que le disminuyeron $1,000. Ajá. Entonces ahí está ocurriendo, como usted dijo, en un proceso de intimidad, hacia el marido. Y la pregunta que yo me hago es si él le disminuyó $1,000 y esos casos y detective cobra mucho plata, entonces ya de acá eso. Bueno, claro que ella al disminuirle su ingreso, su condición ya no ha sido la misma, porque ella le daba $3,000 y le estaba dando $1,000. Aquí ella se le disminuye su ingreso para ella poder exigir que se le dé más, tiene que instaurar la pensión alimenticia. Las personas que están casadas les pueden exigir pensiones alimenticias, no es nada más para el que se divorcia. Yo puedo ponerle una pensión alimenticia a mi esposo puede ponerme una pensión alimenticia a mí, no es nada más la mujer o los hijos. Los esposos a las esposas le pueden pedir una pensión alimenticia, los padres a los hijos, padres adultos mayores. Entonces, aquí, esto no es un delito para que encaje en el artículo 211. Tiene que haberse determinado legalmente una pensión alimenticia y que la pensión alimenticia la incumplió. Entonces, aquí habría que iniciar un proceso, ya le tocaría iniciar un proceso de pensión alimenticia para que él vaya a explicar ahí por qué él disminuyó de $3,000 a $1,000. Aquí el problema que hay es delito contra la intimidad.
porque se ha contratado un investigador privado. Ahora, si ya me están disminuyendo mi monto normal de ingreso, ese poco que yo recibo lo voy a emplear para el pago de un investigador privado, eso no le favorece a ella, para nada. No lo haga usted. Acuérdese que usted está estudiando Derecho. Si se le presentara un caso como esto. Bien, jóvenes. Entonces, aquí hay un delito contra la intimidad. Es la figura delictiva que hay. Hay una situación jurídica derivada de esto, vinculada a problemas de familia, pensión alimenticia. Voy a pasar lista. Aliaga Berta, Almengor Ana. Presente. Anduray, Nicole. Presente. Berguido. Aquí hay gente que nunca ha venido. Y yo lo voy a tomar en cuenta, porque no puede ser que usted a ni una sola, y si no ha venido, enviar excusa. Eso es lo único que le puede a usted validar. Bru, Lisette. Presente, profesora. ¿Dónde está Bru? Aquí. Bien. Cabrera Elizabeth. Luis, que le voy a poner su asistencia porque tiene problemas de internet. Geneva. No me entres eso ya. Michelle. Presente, profesora. De Gracia Alexandra. Kelly González. No está. Tatiana no está. Erika Mendoza tampoco. Lourdes Morales brilla por su ausencia. Morán Adriana tampoco. Carlos. Patricia Ramírez. Ramos Jennifer. Alexander Rodríguez. Ramos Jennifer. Sí, Ramos Jennifer. Ajá. Humberto no está. Rosa Lian tampoco. Madeleine Sánchez tampoco. Alejandro Santamaría no está. Presente, profesora. Ahí está, Alejandro Santamaría. Aura Solís tampoco. Doris Stonetree tampoco. Débora no está. Valdés María Alejandra. Presente, profesora. ¿Quién es? Aquí, profe. ¿El iPhone? Ajá. Sí. Marjorie Vigil. Presente, profesora. Quiero verte. Ahorita estoy en un celular que no es el mío, profe, y la cámara no le funciona. Ay, Dios mío. Casey Montaño. Presente, profesora. Quiero verte, Casey. No sale ahí. Yo me voy a poner también un letrero en negro. Profe, mi cámara sí está encendida. ¿Dónde está que yo no te veo, Casey? Pues aquí, bueno, no sé por qué no me ve porque... Ahora sí me veo, ahora sí. Okay. Linda Mora. Presente, profesora, aquí. A ver. Aquí. Ahora sí te veo. Profesor Pastor, ya lo vi. Presente, profesora. Ajá. Michelle Santamaría. No está. Bien, jóvenes, entonces estamos claros en cuál es la figura delictiva presente. Profe. Profe, no me llamó. A mí tampoco me llamó. Carrasquilla. Macías. Matías. Macías. Geraldine Macías. Ay, sí, Carrasquilla, perdón, profe. Eduardo Carrasquilla. Adrián Ortega, que no está, aparecía ahí, pero no está. Geraldine Macías. Ya la otra semana, porque acuérdense que esto de retiro de inclusión se acaba el 23. Paso la lista en limpio, en base a los que vienen a la clase.
Bien, jóvenes, entonces recuerde por favor que estamos en sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias son en el horario de clase y sigue vigente las sesiones ordinarias del primer calendario. En junio no vamos a tener sesiones extraordinarias en las 2 primeras semanas. Bien, jóvenes, entonces Dios los bendiga, los quiero mucho, nos vemos en la próxima clase, que es el día, recuérdamelo, Martes. el martes, ¿cómo no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídense.